Éxodo 22. Si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, restituirá 5 reses mayores por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón sorprendido al forzar una casa es herido de modo que muera, no hay delito de sangre. Mas si esto sucede salido ya el sol, es delito de sangre. Debe restituir, si no tiene con qué hacerlo, sea vendido por su robo. Si lo robado fuere hallado vivo en su poder, sea buey o asno u oveja, restituirá el doble. Si uno causa daño en un campo o en una viña, dejando suelto su ganado, de modo que pasca en campo ajeno, tiene que dar en compensación lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. Si se declara un fuego y encuentra espinos, y se abrasan las cosechas recogidas, o en pie, o el campo, debe restituir el daño el que haya encendido el fuego. Si uno da a otro dinero o utensilios en custodia, y fueren estos robados de la casa de tal hombre, si fuere hallado el ladrón, restituirá el doble. Si el ladrón no es hallado, el dueño de la casa se presentará ante Dios para declarar si no ha puesto su mano sobre los bienes de su prójimo. En todo caso de fraude, trátese de buey o asno u oveja o ropa o cualquier otra cosa desaparecida, si uno dice, esto es mío, ante Dios vendrá la causa de ambos, y aquel a quien Dios condenare restituirá el doble a su prójimo. Si uno entrega un asno o buey u oveja o cualquier otro animal en custodia de otro, y éstos mueren o sufren daño, o llevados por los enemigos sin que nadie los haya visto, se interponga entre los dos el juramento de Yahvé para averiguar si el depositario no ha puesto su mano sobre la hacienda de su prójimo, lo cual el dueño ha de aceptar y no habrá restitución. Pero si la bestia le ha sido robada, hará restitución al dueño de ella. Si ha sido destrozada, tráigalo destrozado en testimonio y no ha de restituir el daño. Si uno pide a otro prestada una bestia y ésta sufre daño o muere en ausencia de su dueño, deberá restituirla sin falta. Si estaba presente su dueño, no se hará restitución. Si era alquilada, la compensación consistirá en el precio del alquiler. Si uno seduce a una doncella no desposada, acostándose con ella, le pagará sin falta la dote y sea ella su mujer. Si el padre de ella de ningún modo quiere dársela, el seductor pagará la suma correspondiente a la dote de las vírgenes. A la hechicera no la dejarás con vida. Todo aquel que pecare con bestia será muerto irremisiblemente. Quien ofreciere sacrificios a dioses y no a Yahvé solo, será exterminado. No maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, pues extranjeros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No afligiréis a la viuda ni al huérfano. Si los afligiereis, clamarán a mí, y yo no dejaré de oír su clamor. Y se encenderá mi ira, y os mataré a espada. Y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, el pobre que habita contigo, no serás con él como usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué dormirá? Si clamare a mí, le prestaré oído, porque soy misericordioso. No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No tardarás en darme las primicias de tu cosecha y de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo has de hacer con el de tus vacas y ovejas. 7 días estará con su madre, y al 8º me lo darás. Gente santa seréis para mí. No comáis la carne destrozada por una fiera en el campo, echadsela a los perros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Continuamos escuchando los 10 mandamientos aplicados a la vida civil, a
a la vida civil de aquella época, como dijimos, de hace unos 4000 años. Sin embargo, la sabiduría contenida en esas leyes prácticas todavía sigue siendo válida para nosotros, con ciertas adaptaciones sin duda, pero en su esencia son los 10 mandamientos. Por ejemplo, se habla del ladrón. Si el ladrón robase de noche, como uno no sabe si el ladrón tiene un arma para herirme o si sea esa su intención, y es más difícil defenderse de noche, es lícito si uno le quita la vida, dice la Escritura, pero no si es de día, porque de día hay más posibilidades de ver, de darse cuenta de la maldad del ladrón. Y si veo que el ladrón no tiene intenciones de hacerme daño físicamente o no un daño grave, entonces tampoco yo puedo atentar contra su vida, no puedo defenderme lícitamente quitándole la vida a él. Interesante también la dureza con la cual Dios pide que se extermine a la hechicera. La versión hebrea dice hechicera, la Vulgata que traduce San Jerónimo dice los magos o los hechiceros. Sea como sea, una o muchos, es grande el daño que estos embaucadores traen a un país. Y no solamente embaucadores, porque muchos son mentirosos, sino que muchos también trabajan con el poder de Satanás. Lamentablemente, hoy en día nos cuesta mucho darnos cuenta de eso, especialmente después de las películas de Harry Potter. Creemos que la magia es buena. No lo es. No existe magia blanca. También es exterminado cualquiera que comete un pecado con un animal, un pecado sexual, o incluso quien ofrece sacrificio a dioses falsos y no solamente a Yahvé. Por eso es que una nación civilizada, cristianizada, no puede permitir muchas religiones. Tiene que instaurar la religión verdadera. No quiere decir eso que no se respete la creencia personal de las personas. Pero hay que reconocer cuál es la religión verdadera y cuáles son las religiones inventadas por hombres, las cuales no tienen derecho de llamarse religión. También se habla de la usura. Este es un tema muy delicado. En internet se encuentra una página de un sacerdote, el padre Miguel Ángel Fuentes, que es de nuestro instituto, que responde a muchas cuestiones morales, espirituales, etcétera, que pueden ustedes consultar con mucho provecho. Se llama El Teólogo Responde. Una de esas preguntas que le hacen es esta. Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle el esclarecimiento sobre la doctrina de la Iglesia en cuanto al tema de la usura. ¿Se comete o no pecado al realizar esta actividad? Entonces el padre Miguel responde que es un tema muy delicado, no es un tema fácil de responder así en pocas palabras. Sí dice que hay que recordar los principios fundamentales, que aquí en la Sagrada Escritura, como hemos escuchado, está prohibida la usura. Usura entendido en el sentido estricto, un cobro exagerado en el tipo de interés cuando se hace un contrato de préstamo. Esta usura está prohibida por la Sagrada Escritura, que exige que el préstamo sea gratuito. Incluso nuestro Señor en el Nuevo Testamento va a decir que prestemos sin esperar nada a cambio. Así como Dios es generoso con nosotros, no nos exige lo que Él debería exigirnos. Nos exige sí que le amemos lo más que podamos, con todas nuestras fuerzas, pero si tuviéramos que pagarle todo lo que Él nos dio sería imposible. La Iglesia entonces, a lo largo de la historia, el magisterio de modo especial siempre condenó la usura. Santo Tomás en la Suma Teológica sostiene que es esencialmente injusta la usura. Entonces, esta doctrina en su sustancia es así, es un pecado en sí mismo. Pero, dice el padre Miguel, habiendo cambiado las circunstancias históricas y socioeconómicas, ya desde hace un tiempo los moralistas y teólogos afirman la licitud de exigir un módico interés por razones extrínsecas al contrato, no por el préstamo en sí mismo. El préstamo en sí mismo tiene que ser justo. Yo te presto $100, me devuelves $100. No puedo exigirte más allá de eso, por razón del préstamo. Pero por otras razones extrínsecas al préstamo, sí se puede pedir un módico interés, dicen los teólogos. Pero en todo esto hay que observar la justicia y la misericordia. Por ejemplo, tiene que ser que yo, al prestar un dinero, me esté privando a la misma vez de otro contrato que iba a hacer o de un bien que yo iba a realizar con ese dinero, por lo cual hago un sacrificio, me abstengo de eso y presto ese dinero. Entonces, por un perjuicio que yo sufro, aunque no sea un grave perjuicio, pero un perjuicio real,
puedo pedirle a la persona un cierto interés, que además tiene que ser algo justo, y especialmente si la persona que me pide es pobre. Además, hoy en día la ley civil muchas veces autoriza a percibir intereses anuales por el préstamo de cosas fungibles para estimular el bien en la sociedad, para que haya gente que ayude a los más pobres, que haga préstamos y que esto también favorezca el comercio, el bien común. En este sentido, Santo Tomás era más rígido, no admitía que la ley civil pudiese legitimar estos intereses. Pero, dice el padre Miguel, como ya hemos dicho, de entonces hasta aquí han cambiado notablemente las circunstancias. De nuevo, son temas difíciles, pero me pareció bien mencionarlo, especialmente porque hoy en día, por ejemplo, hay gente muy pobre que pide a prestamistas, los cuales les cobran un interés grandísimo, injusto, además con amenazas y amenazas de su propia vida. Hay que recordar que esto es un pecado, pedir un interés por el gusto de enriquecerme yo. Esas personas incluso están obligadas ante Dios a devolver aquello que injustamente han cobrado en interés. Probablemente no lo hagan en esta vida, y menos si llevan un arma, pero tendrán que pagarlo ante Dios, ciertamente. El padre Miguel aconseja una bibliografía para profundizar este tema al que desee, por ejemplo, el libro del padre Julio Membiel, Conceptos Fundamentales de la Economía, o de Raimondo Spiazzi, o el libro Moral Profesional de Antonio Peinador. Pero volviendo a lo esencial, es importante aquello que dice Monseñor Straubinger, que en ningún pueblo antiguo, y ni siquiera en los modernos, hay una legislación tan humana y tan social como esta que estamos escuchando aquí. Tan humana y tan social. Y así deberían ser nuestras leyes. ¿Y por qué nuestras leyes no son justas? Y porque, como dice el doctor Carlos Saccheri en aquel libro genial que le escribió El orden natural, se ha olvidado los fundamentos de la sociabilidad del hombre. El hombre es un ser social, pero esto hay que entenderlo bien. Hoy en día, las dos ideologías dominantes, dice él, que son el liberalismo por un lado y el socialismo o comunismo por el otro lado, nos ofrecen una mala idea del hombre como ser social. Y de ahí las malas leyes actuales, las leyes injustas. Por ejemplo, los liberales, siguiendo a Rousseau, uno de los ideólogos del liberalismo, Jacques Rousseau, que tiene la teoría del buen salvaje, la creencia de que el hombre en su estado natural es pacífico, tranquilo, desinteresado, y que los males que entran en su corazón, como la codicia, la violencia, son producto de la civilización. Por eso hay que volver al hombre salvaje, dejarlo al hombre en su libertad total. Este estado hipotético del buen salvaje de Rousseau, que él dice que el hombre al principio existió en este estado de naturaleza salvaje y por lo tanto condena el estado de sociabilidad. Él dice que la sociedad es la fuente de todos los males que aquejan al hombre, la enfermedad, los errores, los vicios morales, las injusticias, las desigualdades, etc. Y por eso él canoniza, exalta al individuo libre y soberano, que se da a sí mismo sus normas de conducta. Y de ahí los grandes problemas que hemos heredado actualmente. La soberanía popular, el pueblo que se da a sí mismo sus leyes, las leyes que quiera, que todos voten, la voluntad general, el sufragio universal, etc. Son conceptos liberales erróneos que hemos recibido. Por otro lado, la ideología socialista, socialismo marxista, que se opone a Rousseau, afirmando que la sociabilidad es la esencia misma del hombre, de suerte que nada hay en el hombre fuera de sus relaciones sociales. Como dice Marx en su sexta tesis, pero el ser humano no es una abstracción inherente al individuo aislado, en realidad es el conjunto de las relaciones sociales. El ser humano es un conjunto de relaciones sociales, dice. Otro grave error, reducir al hombre a un conjunto de relaciones sociales. Y esto acarrea también gravísimas consecuencias, como por ejemplo exaltar el poder del Estado. El Estado, que es la unión de toda la sociedad, se vuelve Dios, más poderoso, más importante que el mismo individuo. Por lo tanto, si hay que sacrificar individuos por el bien del Estado, se sacrifica.
Esto lleva también a poner la primacía de los valores económicos, desconocer los derechos fundamentales de la persona, que a pesar de ser un ser social, el ser humano es un individuo, tiene una individualidad. Entonces Carlos Saccheri propone en este pequeño capítulo darse cuenta de esto, que el hombre es por naturaleza sociable, pero hay que entenderlo bien. Primero y principal, nunca existió el buen salvaje. Eso lo evidencian las ciencias modernas, la historia, la arqueología, la antropología. Desde que el ser humano existe, los testimonios que tenemos nunca nos los presentan como aislado, sino siempre en familias, y las familias unidas, aún en las culturas más primitivas. Entonces no tenemos que caer en estas fábulas idealistas, irreales, que no muerden la realidad. O sea, el ser humano desde el principio siempre ha sido un ser sociable, ha vivido como un ser sociable. Y el hombre es un ser sociable desde un doble punto de vista, dice Carlos Saccheri, siguiendo a Santo Tomás, por supuesto. Primero y principal, por el origen de la vida humana. La transmisión de la vida exige una sociedad. De hecho, un hombre solo no puede dar un hijo, una mujer sola tampoco. Así incluso se lo programe en un laboratorio. Se necesita de un hombre y de una mujer para que un nuevo ser sea engendrado. Incluso nacido, el hombre es tan incapaz de asegurar su propia subsistencia. En general, los demás animales pueden protegerse solo. El recién nacido humano no puede ni alimentarse, ni protegerse de la intemperie, ni de los otros animales. Tarda un año, dice Saccheri, en descubrir el hombre que es bípedo. Tarda varios años en correr convenientemente, en poder subirse a un árbol, en aprender a utilizar sus manos, etc. Chochard dice que el mismo desarrollo fisiológico de nuestro sistema nervioso requiere indispensablemente un contorno social adecuado. O sea, necesitamos de la sociedad para venir a la vida y para comenzar a desarrollarnos. Y ese es el segundo punto de vista. El hombre es un ser social respecto a su perfección intelectual, moral. Nosotros necesitamos de muchos otros hombres que trabajen para proveernos de los productos más simples, la comida, el agua, el gas. Necesitamos de la sociedad para desarrollar nuestra capacidad mental. Es verdad que podríamos descubrir todas las verdades por nuestras solas fuerzas, el camino de la invención, que en sí mismo es más perfecto, sí. Pero el segundo, el aprender bajo la guía de un maestro, es más común y más certero el aprendizaje. Ni aun el mayor de los genios humanos, dice Saccheri, podría haber alcanzado su plenitud intelectual sin el apoyo de todos los conocimientos adquiridos previamente mediante una adecuada enseñanza. Ni Leonardo da Vinci ni Albert Einstein son explicables cabalmente por su solo talento personal. Claro, eran mentes agudísimas, poderosísimas, pero no se educaron solos. Por otra parte, los mayores genios han seguido en permanente dependencia de otros investigadores o descubridores eminentes, con los cuales han intercambiado constantemente informaciones para su mutuo enriquecimiento. Por eso, este ideal pedagógico de Rousseau resulta absurdo frente a las tales evidencias, como él lo presenta en su libro Emilio. Y no solo en cuanto al desarrollo de la capacidad mental necesitamos de la sociedad, sino para perfeccionarnos moralmente, o sea, para hacernos buenos. O sea, la virtud moral no nace espontáneamente. Esto se explica incluso que de padres tan buenos, de contornos tan buenos, han salido hijos malos. O sea, adquirir la virtud moral, hacer el bien, es una adquisición personal. Hay que enseñarle a los hijos que ellos quieran hacer el bien y que se esfuercen en hacer el bien, y que eso se vuelva una virtud, no que lo hagan una vez a la semana, a dar una limosna a un pobre, que todos los días practiquen el bien. Eso implica una educación paterna. Ustedes dirán, bueno, pero mi hijo naturalmente es bueno. El caso es que la experiencia nos muestra que todos tenemos disposiciones negativas y positivas. Por ejemplo, la persona generosa, que es algo positivo, suelen ser tímidos, que es algo negativo. Las personas tenaces, o sea, que se mueven, que tienen fuerza para trabajar, etc., que es algo positivo, suelen ser egoístas, que es una disposición negativa. Por eso, esas inclinaciones temperamentales no bastan para ser bueno, para alcanzar la perfección moral.
Por eso necesitamos de padres que nos introduzcan a un orden de vida, que nos pongan un orden de vida, que nos conduzcan hacia el bien. Por eso, como decía Santa Teresita, y con este ejemplo termino, esta santa que murió a los 24 años, de una pureza, de una bondad increíbles, que ahora estamos celebrando su novena porque el 1 de octubre es su fiesta, por lo cual les recomiendo que lean ese pequeño librito, pequeño pero grandioso, Historia de un alma, que tanto consoló a los soldados durante la Guerra Mundial. Muchos de ellos tenían este librito y encontraban allí un consuelo. Dice así un pequeño párrafo: con un natural como el mío, ella estaba explicando su carácter, su temperamento, las cosas buenas y los defectos de su temperamento. Con un natural como el mío, si hubiera sido educada por padres sin virtud, o si hubiera sido mimada, me habría vuelto muy mala y tal vez me habría perdido. O sea, tal vez me hubiera condenado. Ella se da cuenta de eso. Si no hubiera sido educada por padres tan virtuosos, como de hecho fueron canonizados los padres de Santa Teresita, Luis Martín y María Guerín. Entonces pidámosle a Dios el no ser resentidos sociales, el comprender que necesitamos de una sociedad para crecer, para vivir, que dependemos de otros y que nosotros mismos tenemos que contribuir a esa sociedad, los que son padres educando bien a sus hijos y todos practicando la virtud, haciendo un esfuerzo increíble interior para ser buenos y para hacer el bien a otros.